Bien, estamos listos, hermanos. Estamos arrancando un nuevo año aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, desde Cartago, Costa Rica. Saludando a toda la gente que nos acompaña en nuestro canal de YouTube en este 2025. Estamos el primer domingo. Y a la iglesia que hoy nos acompaña también. Estamos ya prestos, todo tiene un tiempo, dice la palabra. Y vamos a compartir el tiempo de la predicación. Así es que, para que nos rinda el tiempo, voy a invitarlos a todos, hermanos, aquí a la iglesia, a usted en el video, que vayamos al libro de Proverbios. Vamos a leer un proverbio, Proverbios 13:12. Y mientras la iglesia lo busca, animarles a ustedes ahí en el video, como siempre, tengan una Biblia a la mano. El año pasado lo repetimos, este año lo seguiremos repitiendo. La Biblia es la espada y la espada hay que tenerla en la mano, ¿no? Porque las espadas son para eso, para tenerlas al alcance de la mano. ¿Me regalan un amén, hermano, cuando lo tengan? Qué curioso, el año pasado terminamos la última prédica, leímos Proverbios 14:12 y esta vez estamos arrancando con Proverbios 13:12, ¿no? Proverbios, me estaba acordando porque alguien por ahí me preguntó, pastor, ¿qué me aconseja para leer? Y digo, lea los evangelios para que conozca a la persona del Señor, pero lea Proverbios también. ¿Por qué Proverbios? ¿Cuál es el mensaje principal del libro de Proverbios? Gracias, Jorgito. La sabiduría. Amén. Porque ¿quién escribió Proverbios? Salomón. ¿Cierto que sí? Bien, hermanos, Proverbios 13:12 dice la palabra, un solo versículo. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido, ¿no? Sobre todo la primera parte que dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esta preciosa oportunidad que tenemos, no solamente de poder leer tu palabra, sino que como hermanos, como iglesia, podamos entrar a meditar en ella, Señor, analizarla, comprenderla. ¿Cuál es el mensaje que tienes ahí para nosotros, para que lo podamos hacer vivencia, Señor? Porque entendemos que tu palabra la dejaste para tantas cosas, pero entendemos que uno de los objetivos principales es prepararnos para la buena batalla, Señor. Y en eso estamos, así es que te damos gracias. Nos disponemos a entrar, a analizarla, a meditarla, a entenderla, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, les estaba comentando hace un momento, hoy es domingo 5 de enero de este 2025, primer domingo del año. Estamos estrenando año, bueno, estrenando año con lo que tiene que ver como iglesia, ¿no? Porque ya hoy es 5 como tal, ¿no? Pero ya quedó atrás, las celebraciones ya quedaron atrás. Yo les decía que diciembre es un mes, acuerda que les comenté, es un mes engañoso, ¿no? Porque pues ya las celebraciones pues quedaron atrás, ya los que tuvieron oportunidad de abrir regalos ya los abrieron. Los que tuvieron oportunidad de estrenar ropa pues ya la estrenaron. Atrás quedaron las suculentas comidas especiales. Ahora que veníamos, mi esposa dejó allá en una olla de cocimiento lento haciendo unos frijolitos. Y yo decía, pero ¿dónde quedó la pata de chancho? ¿Dónde quedaron los tamales? ¿Dónde quedó la lasaña? Que ya eso quedó atrás. Hay que volver a los frijolitos y al arroz. Ya eso quedó, ya el año se fue. Hay que empezar, lo que algunos dirían, hay que volver ¿a dónde? Dice, ya pasó eso, entonces ahora todos volvamos a nuestra realidad, dirían muchos, ¿cierto? Volvamos a la realidad. Pero uno a veces medita y dice, pero ¿por qué? Y se los dije en diciembre, ¿por qué lo que uno vive en diciembre no puede ser una eterna realidad, ¿no? Que haya ese sentido de compartir, el saludar, el visitar familias, el tener esos buenos deseos, ¿no? A veces a uno le llegan mensajes de gente que uno nunca le habla y en diciembre dice, te deseo y que no sé qué, mi hermano, tú eres mi hermano del alma. Y yo ni me acordaba, ¿eh? Pero bueno, es un mes que se caracteriza por eso, pero deberían cosas de esas mantenerse, ¿cierto de sí? Ahora, yo no estoy diciendo pues que todo el año nos lo pasemos enfiestados, ni comiendo y todo eso, porque, uy, ya, mejor ni hablemos de eso. Está bien, pero aquí lo importante es, hoy que estamos arrancando un nuevo año, es que siempre meditemos, ¿no? Acuérdense que la palabra del Señor, siempre se los he dicho, todos los mensajes de la palabra, ¿para qué son? Para que uno se pese, ¿no?
Así como todo el mundo lleva los 5 días de enero pesándose en lo natural para ver cuánto subió y que no baja nada, que en lo espiritual también nos pesemos. Analicemos este 2025, en qué nivel o en qué estado de cristianismo nos encontró, qué tipo de cristianismo estamos viviendo ahorita, ¿no? A muchos tristemente les puede pasar lo que le pasó a Gedeón cuando el Señor lo llamó. No sé si ustedes se acuerdan que Gedeón estaba ahí escondiendo el trigo porque venían los enemigos y venían y los sitiaban y le robaban, ¿cierto? Y entonces cuando se le apareció el ángel a Gedeón le dijo, hombre esforzado y valiente, viendo que él estaba escondiéndose ahí, pero bueno, son expectativas que Dios tiene de cada uno de nosotros. O sea, Dios nos ve a nosotros como ¿qué? Como esforzados y valientes. Que algunos no lo hagan es otra cosa, pero esa es la intencionalidad de Dios, o por lo menos la expectativa que Él tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y entonces le dice, hombre esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y entonces, ¿qué le dijo Gedeón? Dijo, ay, Señor, si Jehová estuviera con nosotros, no nos estaría pasando todas estas cosas. ¿Dónde está el Dios del que hablaban nuestros padres? ¿Dónde están las maravillas que ellos nos contaban? Era la queja de Gedeón. ¿Cuánta gente no terminó el año con esa misma queja? Muchas veces, mucha, ¿no? ¿Dónde está Dios? O sea, ¿y por qué permite tanta cosa? Ahora, lo triste no es que hayan terminado el año haciéndose esa pregunta, sino que hayan empezado este año nuevo, ¿qué cosa? Haciéndose la misma pregunta. Reclamando la presencia de Dios, ¿no? Cuando Dios, ¿dónde está Dios? En el mismo lugar donde siempre ha estado. Los que se alejan son las personas, somos nosotros mismos. Amén. Eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, vea, ahorita que estamos empezando el año, cuando uno termina el año haciendo ¿qué cosa? Balances. ¿Cierto que sí? ¿Cómo me fue en el año? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Por qué no hice lo que debería hacer? Entonces uno termina el año haciendo balances. ¿Y uno empieza el año haciendo qué? ¿Cómo empieza? Mientras que uno termina el año diciendo, a ver, ¿qué hice? ¿Qué no hice? Uno empieza el año haciendo ¿qué? Propósitos, metas, dijeron por aquí, presupuestos, proyectos, expectativas, ¿no? Anhelos. Ahora se dirá, pastor, ¿y eso es malo? No, está bien. Tener metas y objetivos, anhelos, propósitos, es bueno. De hecho, todo el mundo debería tenerlos. Porque las metas, los objetivos, los propósitos son los que nos marcan ¿qué? La ruta, ¿cierto? Como decía Pablo, yo camino hacia dónde? A la meta. Yo la tengo fija. Si uno no tuviera una meta, ¿para dónde iría uno? No se sabe, ¿cierto? No sabría uno. Entonces, los objetivos, los propósitos, los anhelos, todo eso es bueno, pero tienen que ir acompañados ¿de qué? Sí, de la voluntad de Dios también, pero por ejemplo, yo digo, por ejemplo, la gente digamos, ¿qué es lo que en lo natural todo el mundo se propone en enero? Bajar de peso, ¿cierto? ¿Sí? Qué buena, Pau. Bajar de peso, está bien, eso no es que esté mal, pero eso tiene que ir acompañado ¿de qué? De un plan y de una actitud, de una decisión, de cómo lo voy a hacer. Porque usted dice, este año voy a bajar de peso, pero sigue comiendo como un animal tremendo, ¿ah? Y va al gimnasio nada más el primer día a tomarse un selfie y no vuelve, porque esa es la realidad también, ¿no? Entonces, hermano, estas son épocas en las cuales uno tiene que hacerse propósitos, expectativas. Yo creo que la expectativa de todos en general, todos, es que este año sea mejor. Todos los años empieza uno así, ¿no? Esperemos que este año sea mejor que el anterior. ¿Y el anterior fue malo? No, estuvo bien, pero esperamos que este sea mejor, ¿no? ¿El anterior no fue tan bueno? Sí, no fue tan bueno, pero espero que este sea mejor. Amén, hermanos. Bueno, fíjate que en Colombia hay una canción que dice, que ya les la he dicho varias veces, ¿no? Año nuevo, vida nueva, ¿cierto? Más alegre los días serán, pero todos sabemos, hermanos, que el año no va a ser tan nuevo si nueva no es nuestra manera de pensar. Eso lo tenemos claro, todos los años decimos lo mismo, ¿no? Eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Si usted no cambia su manera de pensar, si usted no cambia la manera en que vive su cristianismo, si usted no cambia la manera en la que maneja sus relaciones, todo va a ser exactamente igual. Porque créame, que yo del 31 de diciembre al 1 de enero, yo vi todo igual. De hecho, ayer fui a la feria y todo estaba peor, estaba carísimo. ¿Ya te decía? La gente que uno ve en los semáforos, los vi en diciembre y ahora en enero los volví a ver. Todo está igual, las presas están iguales. De hecho, lo que sí
va como que empeorando. Por ejemplo, el 2024, no sé si ustedes escucharon que cerró como uno de los años más violentos de aquí en homicidios, ¿no? Ahora sí era pastor, pero eso el año pasado dijimos lo mismo, que ese ha sido el más violento, pero el problema es que se va volviendo reiterativo el asunto, ¿no? Pero bueno, el caso es que todos coincidimos, hermanos, de que este año esperamos de que las cosas sean mejores. Para eso nos hemos propuesto algunas metas, pero lo importante no es que se las ponga, sino que vayan acompañadas de un cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y que usted sepa siempre identificar cuál es el tiempo de hacer cada una de las cosas, ¿no? Hay cosas, ahorita ya en este año hay cosas que debimos haber hecho el año pasado, entonces ya el tiempo se fue, ya no hay tiempo para eso. Lo que debimos haber hecho el año pasado y no lo hicimos, ya se fue el tiempo, ya no hay no hay nada que hacer con eso. Pero insisto y reitero, es importante ponerse metas, sobre todo los muchachos jóvenes, ¿no? Todos tenemos que ponernos metas, pero entre más joven es mejor uno ponerse esas expectativas para que sea un aliciente, una motivación de decir, wow, lo tengo que lograr. Y además para que sirva también para qué, para medirnos, ¿cierto que sí? Porque acuérdense que hay un principio que dice que lo que no se mide, ¿qué pasa con lo que no se mide? No existe. Si usted no puede medir algo, ¿usted cómo va a saber si avanzó o no? Y les decía yo a ustedes que uno va y también esas son otras cosas que uno hace ahora en enero, ir a sacarse exámenes de laboratorio, ¿no? A ver cómo anda el colesterol y todo eso. Y uno compara con la medición anterior y dice, uy, me subió un poquito, me bajó, la presión la tengo baja. Entonces, porque son números. Ahora, en lo espiritual no es así tan fácil. Y así va y uno se mide ahí y dice, uy, mira, bajé un punto de fe. O me subió un toque de la esperanza. No, eso son cosas espirituales. Y hay que medirlas de otra forma, ¿no? Hay que medirlas de otra forma, que es por medio de los frutos. O sea, la cosa que uno, los cambios o las manifestaciones en el caminar de uno que se van viendo, que son visibles no solamente para uno mismo, sino para los demás. Y también para Dios. Y también para el enemigo. Recuerda que los frutos sirven para que Dios nos conozca, pero también para que el enemigo nos conozca. Porque él sabe exactamente qué es lo que nosotros hacemos y tal. Entonces, es bueno tenerse esos proyectos. Acuérdense que hay proyectos de vida y hay propósitos de vida. Los proyectos de vida son cosas que generalmente uno se plantea que va a realizar, pero que son cambiantes, ¿no? Por ejemplo, yo cuando salí del cole tenía un proyecto de vida. Yo quería ser ingeniero industrial, pero no quedé. Quedé en estadística y entonces decidí hacer la carrera de estadística. Entonces arranqué queriendo ser un ingeniero y terminé siendo un estadístico. Y bueno, la estadística es la que hoy por hoy me ha dado para comer, porque sí, he trabajado siempre ahí y hoy por hoy trabajo siendo estadístico. Entonces, pero son proyectos que cambian, ¿cierto? Son cambiantes. El matrimonio es un proyecto de vida. Hay gente, uno no siempre se casa con el que proyecta casarse, ¿cierto que no? Porque es cambiante, ¿no? Comprar una casa, todas esas cosas son proyectos de vida que pueden variar, ¿no? Los propósitos de vida, si es algo que cuando uno lo adquiere, permanecen en uno. Tienen que ver más con Dios, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene el propósito de servirle a Dios, no importa si usted es médico, doctor, ingeniero, si usted es barrendero, si usted quiere de verdad como un propósito de vida servirle a Dios, eso va a ir con usted. Haga lo que haga, no cambia. Por eso dice que los que confían en Jehová, ¿qué pasa? Son como el monte de Sión, que no se mueven, permanecen siempre. O sea, amén, hermanos. Eso lo tenemos que tener bien claro, pero recuerde siempre, tanto para los proyectos de vida como para los propósitos de vida, tenga presente siempre Eclesiastés 3:1, que dice que todo tiene un tiempo. Para todo hay un tiempo, ¿no? No pretenda hacer cosas fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque las va a hacer mal, les va a salir mal. Haga las cosas en el tiempo que tiene que ser. Y por eso es que, vea, yo no sé si ustedes les he contado varias veces, es un repaso. Cuando en las empresas, ustedes han visto que las empresas, cuando uno entra a empresas grandes, pues, que dice, bueno, esta es la visión y esta es la misión de la empresa. ¿Han visto, no? ¿Qué es la visión? La visión es lo que uno quiere ser. Por eso hay empresas que dicen, yo me acuerdo de una empresa que trabajé de mercadeo que ella decía, la visión nuestra es ser la empresa número 1 en investigación de mercados. Entonces, ¿la visión qué es? Lo que uno quiere ser. ¿Y la misión qué es? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces esa empresa decía, yo quiero ser la número 1 en investigación. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, tengo que contribuirle a mis clientes por medio del entendimiento de sus mercados. Me acuerdo muy bien. Entonces nosotros en la parte cristiana también tenemos una visión. ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestra visión?
¿Qué es lo que queremos alcanzar? La vida eterna, la salvación, ¿cierto decir? Eso está muy bonito. Como decía Pablo, yo voy avanzando hacia la meta. Esa es la visión. Y la misión es, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay una cantidad de estrategias, de cosas que debemos hacer, de caminos que tenemos que recorrer, de actitudes que debemos asumir, comportamientos que tenemos que tener, cosas que debemos obedecer, cosas que debemos desechar, caminos por los que no hay que transitar, personas con los que no hay que andar. Hay una cantidad de directrices aquí que son la misión, es decir, la forma en la que podemos alcanzar nuestra visión, que es estar algún día con el Señor, cara a cara. Eso lo tenemos claro, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vea, en línea esto, y también se los he comentado otras veces, estas primeras prédicas o la primera prédica del año debería ser la prédica más fácil que uno diga. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque, pues, o sea, yo podría pararme aquí y decirles a ustedes, vea, hermanos, este es el año. Y a veces mi familia, cuando se acuerda, porque me acuerdo yo en diciembre del 2019, que venía el 2020, yo les decía, el 2020 es nuestro año, ¿no? Como familia. El 2020. Y el 2020. ¿Y qué se vino el 2020? La pandemia, ¿no? Tremendo eso, ¿no? Entonces, pero no importa. En estos días en las iglesias, ¿qué es lo que sobreabunda? Las famosas proclamas, ¿qué? Proféticas, ¿cierto? Decir, este es el año de la restitución. Este es el año en el que las ventanas de los cielos se abren y que Dios le va a entregar todo lo que el enemigo le ha quitado. Este es el año. Entonces, es un discurso muy emotivo, muy emocional, que la gente sale de las iglesias, pero recargado, ¿cierto? Pero después cuando uno llega allá, se encuentra con su realidad, que esa sí es su realidad, y ahí comienzan a desboronarse, ¿no? Porque esto no se trata de eso, hermano, no se trata de emociones. Por eso es que la iglesia siempre recomienda un principio. Hay que caminar, ¿por qué? Por principios, ¿no? Yo lo dije ahí. La iglesia siempre recomienda caminar por principios y no por emociones, porque las emociones son pasajeras, depende del entorno. Usted está contento si su entorno es favorable. Si su entorno no es favorable, usted está triste o puede estar enojado. Y entonces es cambiante. Yo me acuerdo de una canción en Colombia que cantaba uno que era de salsa, no era cristiana, ¿no? Pero tiene su razón. Era una canción que decía que si hoy uno ríe, mañana llorarás, porque por cada risa hay 10 lágrimas. Decía, entonces, ¿qué es lo que quería decir esa canción? Que si hoy usted está contento, hay una alta probabilidad que mañana esté triste. ¿Por qué? Si es que usted se mueve por emociones, se deja llevar por los sentimientos, el corazón es engañoso, como dice la palabra, no hay nada más engañoso que el corazón. Amén, hermanos. Entonces, estas primeras prédicas en la mayoría de las iglesias deberían ser muy fácil. Deberían tocar a la emoción de la gente y hablarles a la gente lo que en buena teoría la gente dice que Dios dijo, pero que Dios no ha dicho. Entonces, qué útil sería en muchas iglesias, hermanos, yo estoy en el video también, que la gente tuviera en cuenta lo que escribió Jeremías en el capítulo 23, que aplicaría, pero como anillo al dedo, a lo que hoy por hoy se debe estar predicando o hablando en muchas iglesias. Dice Jeremías 23:16, hermanos, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Jeremías decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y él tenía razones de peso, obviamente, y un sustento para decir, efectivamente, así dice Jehová de los ejércitos. Hoy en día la gente, ¿qué dice? Así dice Dios, ¿cierto que sí? Y como la gente dice, así dice Dios, pues entonces la gente ya lo meten en esa etiqueta de que dice, si esa persona dice que así dice Dios, pues es porque así dice Dios. Pero mire lo que decía Jeremías, dice, así dice Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. ¿Acuerdan lo que es una vana esperanza? Que es algo vano. Algo que no tiene valor, algo que no sirve, algo que no aporta. Por ejemplo, cuando usted espera a alguien y esa persona no llega, usted dice, lo esperé en vano. O sea, achará, como dicen aquí en Costa Rica, perdí mi tiempo. Entonces eso es algo vano. ¿Y una esperanza qué es? Es la expectativa de que algo suceda. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces dice, esta gente os alimentan con vanas esperanzas. Ya usted sabe que es una vana esperanza, ¿no? Dice, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿En cuántas iglesias nos estará predicando ahorita que diciéndole a la gente, vea, este es el año, la muerte no tocará tu puerta?
La enfermedad no tocará a tu familia. Bueno, diciéndole, tranquilo, este año paz tendréis, lo que está diciendo Jeremías ahí, cuando eso no lo ha dicho Dios. Amén, hermanos. Si la gente tuviera en cuenta tan solo ese versículo, sería tremendo, ¿no? Pero sabemos que uno de los cánceres terribles que tiene el cristianismo hoy en día es la ignorancia de la palabra. Una ignorancia escogida, por cierto, porque la palabra está al alcance ¿de quién? De todos, de todos. Yo la vez pasada les decía que más o menos en promedio, en cada casa, en promedio hay ¿cuántas Biblias? No, una no. Entre 2 y 3, ¿cierto que sí? Más o menos. Entre 2 y 3 Biblias por casa. Ahora, ¿cuántas de esas leerán? Esa es la pregunta del millón. Entonces, hermanos, vean, apoyándome en esto que decía Jeremías, obviamente hablando en el nombre de Dios, cuando Dios les advertía que no escucharan a estos falsos profetas que les hablan vanas esperanzas, entendiendo que una vana esperanza es una expectativa ¿qué? Falsa, ¿no? Nosotros tenemos un principio en la iglesia que dice que las falsas expectativas generan decepciones. Las falsas expectativas generan decepciones. No es malo tener expectativas, ya lo hablamos ahora. Es más, la recomendación siempre es tenga expectativas, tenga proyectos, tenga anhelos. Pero eso sí, asegúrese de que esas expectativas no sean falsas. ¿Por qué? Porque le van a generar decepciones. Amén, hermanos. Todos tenemos expectativas, tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Como cuáles expectativas en lo natural? Todos queremos que este año nos vaya bien en nuestros negocios, los que tienen negocios. Amén. Nos vaya bien en nuestro trabajo, que podamos dar buenos resultados, que nuestros hijos ganen el año, que sean buenos profesionales, que nuestro matrimonio camine. Todos tenemos expectativas. Amén, hermanos, ¿o no? Buen empleo, en lo espiritual también. ¿Cómo qué expectativas podría tener uno en lo espiritual? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Nadie tiene expectativas en lo espiritual? Dígame una ahorita. Eso puede ser una expectativa. Pero ojo que eso es un anhelo, ¿ah? Tiene que ir acompañado ¿de qué? De un plan. ¿Y qué es un plan? Un plan es una serie de pasos que te ayudan a conseguir ¿qué cosa? Un objetivo. Eso es un plan, ¿cierto que sí? Pero hay muchas expectativas en lo espiritual. Fortalecer nuestra relación con el Señor. Servirle al Señor con mayor excelencia. Y los que no estén sirviendo, empezar a servirle al Señor. Empezar a contribuir. El año pasado el pastor me dijo que nosotros éramos colaboradores de Dios en 2 grandes propósitos que él tenía. Uno, ¿cuál era? Que nadie se pierda. Y el otro, que la gente conozca a Dios y a su verdad. Entonces, el Señor tiene esas 2 expectativas, pero necesita gente. Necesita un equipo. Amén. Entonces, que este año, pastor, este año tengo un propósito. ¿Cuál? Yo quiero este año sí sentirme que soy un colaborador de Dios. Como decía Pablo, todos somos colaboradores. Uno es el que riega, otro es el que siembra. Amén, hermano. Otro riega. Pero tanto el que siembra como el que riega, a la larga el crecimiento lo da ¿quién? El Señor. Amén. Entonces, son buenos propósitos. Pero tienen que ir acompañados ¿de qué? De un plan. Amén, hermanos. Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, las falsas expectativas, como les decía, generan decepciones. ¿Qué es una decepción? Yo creo que todos en alguna manera hemos tenido decepciones, ¿o no? ¿Amén o no? Todos hemos tenido decepciones. Porque ¿qué es una decepción? Vean, una decepción es el pesar causado por un engaño, un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo o una persona. Y se forman unir 2 emociones primarias que es la sorpresa y la pena, ¿no? Generalmente uno se sorprende a veces cuando la expectativa no se cumple, ¿no? Entonces esto de las vanas esperanzas que Jeremías hablaba ahí, tiene que ver con esas falsas expectativas, ¿no? A veces uno mismo es el que se encarga de elevar esas expectativas, ¿no? Y a veces las mismas expectativas de Dios las elevamos más de la cuenta, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Naamán, cierto? Naamán el sirio. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué tenía él? Lepra, ¿cierto? Acuérdense que él era un general del ejército y tenía lepra, pero a él nadie sabía que tenía lepra, entonces él usaba su uniforme hasta aquí y el sombrero y todo. Nadie sabía que tenía lepra, pero él cuando llegaba a la intimidad de su habitación y se quitaba todo, se veía en el espejo y sabía lo que era y lo que tenía, ¿se acuerdan?
Y que al final una sirvienta de él que era judía, hebrea, que le dijo que había un siervo de Dios que lo podía curar, ¿se acuerdan? Eliseo, y que lo convencía que fuera y que fuera hasta que él accedió a ir. Y entonces él fue ante Eliseo y él tenía una expectativa. ¿Cuál era la expectativa de Naamán? Que Eliseo saliera personalmente, extendiera su mano sobre él y lo curara. Esa era la expectativa, ¿ven? Al final, ¿qué pasó? Él llegó ahí y no salió Eliseo. Salió un sirviente de Eliseo y le llevó una razón que le dijo, mira, que dijo mi patrón, así no dice la Biblia, pero que vaya y se meta 7 veces ahí en el río Jordán y ya. Y entonces Naamán, ¿qué hizo? Se enojó. Porque dijo, ¿cómo? ¿Cómo que un sirviente? Yo esperaba que viniera él personalmente aquí. ¿Qué es eso? Entonces las expectativas de Naamán estaban muy elevadas. Tenía unas expectativas muy altas. Cuando el obrar de Dios fue muy sencillo. Amén, porque a veces pasa así. A veces las cosas que Dios tiene para uno son sencillas, pero uno mismo se encarga de ¿qué? De complicarse la vida. Amén. ¿Recuerdan cuando Jesús le preguntó al paralítico de Betesda, ¿quieres ser sano? ¿Qué tenía que responder él? Sí, no, digo, pues Señor, es que viera que es que el estanque viene un ángel y te me adelanta. ¿Quieres ser sano? Pero Señor, es que nadie me mete. ¿Quieres ser sano? ¿Me entiende? A veces las expectativas, los planes de Dios son más sencillos de los que creemos. Y uno mismo se complica. ¿Amén? Entonces hay que tener expectativas claras, hermanos. ¿Y qué pasa cuando uno tiene expectativas muy altas y no se cumplen? Decepciones. Por el contrario, cuando usted tiene una expectativa de algo y la realidad supera la expectativa, ¿qué le genera eso a uno? ¿Ah? Usted va a ir a ver un espectáculo y usted tiene la expectativa de que ese espectáculo sea bueno. Y resulta que usted va, ¡wow! Espectacular. Bueno, es un espectáculo, tiene que ser espectacular. ¡Wow! Grandioso. Entonces usted dice, la realidad superó la expectativa. Entonces, ¿cómo se siente uno? Lleno, ¿cierto? Sí, satisfecho. Amén, hermano. Entonces, por eso es que el tema de las expectativas es muy delicado y hay que saberlo definir, porque una expectativa mal definida te puede generar decepciones, porque si está mal definida no se va a llevar a cabo. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en las expectativas entre nosotros y al final hablamos de las expectativas con Dios, porque se mueven esos dos ambientes, ¿no? Nosotros tenemos una expectativa con Dios. Dios, como buen padre, tiene expectativas con nosotros. Todos los que somos padres tenemos expectativas con nuestros hijos. Amén. Pero los hijos también tienen ¿qué? Expectativas para con nosotros como padres, ¿no? Nosotros como hermanos tenemos expectativas. Pero también Dios tiene expectativas para nosotros. Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? Entonces, o dígame, ¿a quién no le ha pasado que cuando regala algo y a esa persona no le gustó y dice, ay, pero yo pensé que te iba a gustar? A mí me gustó. Entonces, el hecho de que a mí me guste algo no quiere decir que a la otra persona le guste. ¿Cierto que no? Nos ha pasado eso. Y entonces, si a mí me gustó y lo regalo y a la otra persona no le gusta, eso genera en mí ¿qué? Decepción. ¿Cierto que? Frustración. Amén, hermanos. Y eso es pan de cada día, hermano. Pero ¿por qué se da eso? Eso, que no hay conocimiento, ¿cierto? No se conocen las personas, ¿no? Entonces obviamente eso genera desilusiones como tal. Y la desilusión va muy ligada a la decepción, a la frustración como tal, ¿no? Y a veces, vea, yo les he contado varias veces, ¿no? Que a veces a uno le genera decepción también cuando una persona no hace lo que uno creería que esa persona debería hacer. Lo hemos hablado, ¿no? Y a ustedes les tiene que haber pasado también en familiar o entre amigos, que usted espera que una persona haga algo, pero esa persona no lo hace. Entonces, eso te genera ¿qué cosa? Decepción, ¿cierto? Pero lo que decíamos ahorita, lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? ¿Por qué es importante conocer a una persona? Porque cuando uno conoce a una persona, entiende su obra. Uno sabe por qué la persona hace lo que hace o por qué no hace lo que debería hacer. Como la gente no conoce a Dios, la gente tiene unas expectativas muy elevadas de Dios. Y esperan que Dios haga cosas que los que conocemos a Dios, o por lo menos conocemos algo de Él, porque nunca terminaremos de conocerlo, sabemos que Él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él no trabaja así. Amén. Entonces, ¿por qué la gente llega a los pies de Cristo y se va? Porque se decepcionan. ¿Y por qué se decepcionan? Porque esperan que Dios haga cosas que sabemos que Él no va a hacer. ¿Y por qué no las va a hacer? Porque Él no trabaja así.
Él trabaja a su forma. Amén. ¿Han escuchado una canción que dice, sendas Dios hará, donde piensas que no hay? ¿Por qué? Porque Él obra ¿en qué? En maneras que nosotros no podemos entender. Amén. Hay muchas cosas que Dios hace que no las vamos a entender, ni tampoco las vamos a cuestionar al mejor estilo de Job. Si yo supiera dónde está Dios, ¿qué pasa? Iría y le preguntaría y le diría, ¿por qué no, por qué me pasó esto? ¿Y por qué esto y esto y esto? Amén. Y entonces viene Job y le dice, viene Dios y le dice a Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto y cuando hice aquello? Y entonces Job comenzó así como a sentirse, ¿qué? Chiquito, y decía, Señor, perdóname, realmente de oídas te había oído, pero ahorita mis ojos te ven. Amén, hermano. ¿Y cuál es la mejor forma de ver a Dios así, con nuestros ojos? Cuando caminamos con Él. No hay otra forma. Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Entonces, algo que nos puede servir mucho para esto, y Pablo lo hizo. Pablo tenía una expectativa con la gente. Muy alta, por cierto. Muy alta. ¿Sabe qué expectativa tenía Pablo con la gente? Él decía, a mí me gustaría que todos, ¿qué? Fueran como yo. ¡Wow! Es una expectativa muy alta. ¿Amén? ¿Imposible? No, pero alta. ¿Amén? Entonces él tenía una expectativa muy alta. Él decía, a mí me gustaría que toda la gente fuera como yo. ¿Pero qué hizo él? Calibró la expectativa. Porque él dijo, a mí me gustaría. Acuérdense que los verbos cuando terminan en ia son anhelos que realmente no se cumplen, ¿no? Es que los que querían seguir al Señor, al final no lo siguieron. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Me gustaría haber ido, pero no fui. Entonces, a Pablo decía, a mí me gustaría que todos fueran como yo. Muy alta esa expectativa. Tuvo que calibrarla. ¿Cómo la calibró él? Se lo leo, ¿no? 1 Corintios 7:7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Expectativa muy alta. Pero la aterrizó ¿cómo? Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, ¿cómo calibró la expectativa? Entendiendo que ¿qué? Que somos diferentes. ¿Ustedes han escuchado un dicho que dice que cada cabeza es un mundo? Cada cabeza es un mundo, hermanos. Todos nosotros tenemos diferentes maneras de pensar, de diferentes anhelos, objetivos. Algunos pueden ser compartidos. Amén. Pero cada uno tiene sus propias fortalezas, sus propias debilidades. Entonces, lo peor que le puede pasar a uno es pretender que alguien haga algo que uno quiere que esa persona haga cuando uno sabe que esa persona no lo puede hacer. Ya sea porque le falta la capacidad o porque no quiere. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que es importante uno conocer y entender, ¿no? Entonces, Pablo lo tenía claro. Cada persona tiene su formación, cada persona tiene su personalidad. Por eso es que es importante que nosotros aterricemos, ¿qué cosa? Las expectativas, que sean expectativas reales. El tener expectativas reales sobre las diferentes personas nos ayudan ¿a qué? A verlas tal cual como son, con sus fortalezas, con sus debilidades, con lo que la persona puede dar, con lo que no puede dar, con lo que le puede exigir y con lo que no. Amén. Entonces hay algunos hermanos consejos de cómo uno podría lidiar con ese tipo de expectativas poco realistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un primer consejo, ¿no? Recuerden, estamos este primer culto del año hablando un poquito de lo que se nos viene, ¿no? De pronto usted dirá, pastor, pero eso todos los años lo hacen. Sí, está bien, pero algo de lo que nos propongamos haremos, yo creo, ¿no? Pero lo más importante, como le dicen a uno, cuando uno en las empresas donde uno trabaja, que ahorita en principio de año de seguro lo van a hacer, es definirle a uno sus objetivos del año. Es, bueno, que no sean muchos, 3 o 4 objetivos, que sean alcanzables. Amén. Y que sean, ¿qué cosa? Medibles. Porque lo que no se mide, no existe. Amén. Entonces, hay gente que se llena de objetivos, 10, 15 objetivos. Y al final no hace 1 o 2. Entonces es mejor que propóngase 3 o 4 buenos, alcanzables, medibles y que a usted le ayuden ¿a qué? A crecer, ¿cierto que sí? Entonces hay algunas sugerencias, hermanos, en ese primer objetivo que nosotros tenemos, que es el calibrar nuestras expectativas entre nosotros mismos, ¿no? Nuestras familias, las personas que conocemos como iglesia, como tal. ¿Para qué? Para que no nos llevemos decepciones por expectativas, ¿qué cosa? Falsas
o vanas esperanzas, como se llama esta prédica, ¿no? Entonces, lo primero, hermanos, es no demande de los demás lo que usted sabe que esas personas no pueden dar. Entonces, y lo mismo de los demás para uno, ¿no? La recomendación de los demás para uno, no exija que los demás hagan o den cosas que pronto usted sabe que los demás no pueden, ya sea porque les falta capacidad, porque no tienen el conocimiento, ¿me entiende? ¿Cuántas veces no vemos casos de gente exigiéndole a otro y la persona no puede darlo? Amén, hermanos. Por eso es que dice que Dios no pide de nosotros, ¿qué cosa? Imposibles. Amén, hermanos. Ni tampoco nos somete a más allá de lo que nosotros podamos resistir. Amén. Porque sería injusto. Y Dios no es injusto. Dios es un Dios, ¿qué cosa? Justo. Y junto con la prueba, ¿qué da? La salida también. Amén. Entonces, sigamos ese ejemplo. O sea, no exija de los demás lo que sabemos que los demás no pueden dar. Y uno le diría a los demás también, no exijas de mí, ustedes como iglesia, poniéndome yo de ejemplo, ustedes como iglesia, no exijan de mí lo que ustedes saben que yo no puedo dar. Amén, hermanos. Pero yo le diría, pastor, ¿y cómo sabemos qué es lo que usted puede dar y qué no puede dar? ¿De cuál sería la invitación mía para ustedes? ¿Cuál sería? Conózcanme. Amén. Conózcanme. La mayoría saben lo que yo puedo dar y no puedo dar, ¿no? Amén. Entonces no pida, no espere de mí lo que usted sabe que yo no puedo dar, como tampoco yo esperaría de muchos lo que yo sé que algunos no pueden dar. Pero sí esperaría de algunos lo que yo sé que algunos, ¿qué cosa? Sí pueden dar. Dios espera de nosotros, ¿qué cosa? Lo que Él sabe que nosotros podemos dar. Que algunos se quieren hacer los de la vista gorda es otra cosa, pero Dios no puede ser burlado. Acuérdese de eso. A mí como pastor me pueden engañar. Entre ustedes, ¿qué cosa? Se pueden engañar, pero Dios no puede ser burlado. Recuerde eso, ¿no? Entonces, no demande de los demás lo que los demás no pueden dar. Amén, hermanos. Otro consejo, vea. Todos, hagamos lo que esté en nuestro alcance, ¿para qué? Para no defraudar a la gente que espera cosas de nosotros. Hay cosas pequeñas que hacen grandes diferencias. Amén, hermanos. Hay cosas pequeñas que hacen grandes diferencias. En la vida matrimonial se ve mucho eso. O sea, hay detalles del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, entre novios, entre amigos, entre hermanos de la iglesia. Hay detallitos que no cuestan. Amén, hermanos. Pero hagamos lo imposible, hermanos. Hagamos lo que esté a nuestro alcance. ¿Para qué? Para no defraudar a nadie. Para no causar, ¿qué cosa? Una decepción. La palabra, ¿cómo lo dice? En la medida de lo posible, ¿qué cosa? Estén bien, estén en paz unos con otros. Amén. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Pero quién dijo que era fácil? Nadie dijo que era fácil, ¿no? Amén, hermanos. Entonces ya saben, ¿no? Sobre todo en las relaciones familiares se ve mucho eso. O sea, porque uno se conoce más. Entonces hay detallitos que no cuestan, pero que marcan grandes diferencias, hermanos. Amén. Ahora, si usted es cristiano, ¿no? Este es solo para los cristianos, ¿no? Si usted es cristiano, es decir, si usted le ha entregado su vida al Señor, ahora sí dirá, pastor, me imagino que le está hablando del video. No, le estoy hablando a todos. ¿Por qué? Porque yo no tengo rayos X para saber quién es cristiano y quién no. Todos parecen cristianos. Déjeme ver un paneo. Todos parecen cristianos. Y ahora ustedes también podrían decir, pastor, hasta usted parece cristiano. Con esa corbata ahí y ese saquito parece. Sí, todos parecemos cristianos, amén. Pero recuerde, y usted también en el video, no lo estoy viendo, pero si todos somos cristianos, la gente tiene otras expectativas diferentes hacia nosotros. Amén. Téngalo por seguro. Si usted no fuera cristiano, la gente no espera nada de usted. Es más, usted puede hacer las chanchadas que quiera y la gente ni cuenta se va a dar. Pero si uno dice que es cristiano, se activan todas las alarmas. Amén. Por eso es que ¿quién escribió Eclesiastés? Salomón también. ¿Acuerdan que varias veces hemos hablado de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés, que es un libro en el que Salomón plasma toda su experiencia, ¿no? En los primeros capítulos, todo lo que él vivió, y en los segundos capítulos, ¿qué? Toda la frustración que él siente de todo lo que vivió, probó y tuvo, pero que sin Dios, al final fue ¿qué cosa? Vanidad de vanidades. Amén.
Entonces, Salomón escribió en Eclesiastés una frase muy tremenda, hermanos, Eclesiastés 10:1, que dice, para los que somos cristianos y entendamos que hay altas expectativas para nosotros. Eclesiastés 10:1 dice la palabra del Señor, que las moscas muertas hieden y echan a perder, ¿qué cosa? El perfume del perfumista. Amén. Así como una pequeña locura al que es contado por sabio y honorable. Amén. Entonces, mire, todos los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, desde ese preciso momento usted quiere una categoría de ¿qué? De sabio y honorable, ¿no? Sabio, o por lo menos así lo veo la gente a uno. Amén. Ahora sí era pastor, yo conozco más de un cristiano que de sabiduría no tiene nada y honorable menos. Bueno, te dudaría del cristianismo. Pero digamos que verdadero cristiano, ¿no? Somos contados por sabios y honorables. Entonces, la gente está esperando, hermanos, a ver cómo actuamos, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos, cómo nuestra familia. Amén. Entonces hay que cuidarse de las pequeñas locuras, porque si hay algo pequeño e insignificante es una mosca muerta. Pero una mosca muerta echa a perder toneladas de perfume. Y una pequeña locura, al que le ha costado, como ustedes y a mí, levantar un testimonio cristiano. Amén. Que ha costado, ¿no? Entonces, tengamos presente eso, hermano, que la gente tiene expectativas para con nosotros. Entonces, caminemos a la altura de ¿qué? De esa expectativa que la gente tiene, ¿no? Y no estamos llamados a ser imposibles, tampoco, ¿no? No estamos llamados a ser imposibles. Simplemente caminemos como es, dice la palabra, para que caminéis como es digno de un hijo de Dios. Los que somos padres, volvemos otra vez, nosotros esperamos que nuestros hijos caminen como es digno de ¿qué? De un hijo mío. ¿Se acuerda, Julián? Cuando uno le decían los papás de uno, ¿no? Usted que la gente lo vea a usted y diga, wow, ese es hijo de Julián. Véalo, ahí va. Se nota lo que lo educó el papá o cosas de esas. Entonces, en esa línea, uno dice, wow, ese hijo camina como es digno de mí. Pero por el contrario, cuando hay hijos que caminan contrario a lo que uno les ha enseñado, más bien lo avergüenzan a uno. Amén. Entonces caminemos como es digno de un hijo de Dios. Y sepamos que la gente tiene altas expectativas para con nosotros que somos cristianos. Amén, hermanos. Vamos bien, ¿no? Otro consejo. No se compare con nadie. No se compare con nadie, ¿no? No le va a pasar lo del salmista que por estar viendo la prosperidad del impío, ¿qué pasa? Casi se cae, casi resbala. Amén. Entonces no se compare con nadie. Viva su cristianismo con las armas que Dios le ha dado a usted. No se compare con nadie. ¿Por qué? Porque siempre les he dicho, ¿no? Hay gente que tiene un mejor matrimonio que uno, hay gente que tiene un mejor carro que uno, hay mejores iglesias que estas. Hay mejores pastores que uno. Amén. No, nadie dijo amén, pero bueno, se les aprecia. Pero bueno, no se compare con nadie, hermano, porque no vale la pena como tal. Ni nunca termina de decir, es que si tú fueras como aquel, ¿no? Si esto hubiera sido como aquello, ¿no? Si tuviéramos una casa como aquella, nada, no se compare con nadie. ¿Por qué? Porque el compararse con los demás le genera en usted, ¿qué cosa? Falsas expectativas, vanas esperanzas. Disfrute lo que usted tiene, gócese con lo que Dios le ha dado. Amén. Si mañana le da algo mejor, gócese mañana, pero hoy disfrute lo que tiene. No se compare con nadie, ¿no? Otro consejo más, hay que aceptarnos, hermanos. Acepte a la demás gente, que tiene mucho que ver con lo que hablamos ahora, ¿no? Con las imperfecciones que podamos tener. Por eso la palabra dice, soportándoos, ¿qué? Unos a otros. ¿Cuándo uno tiene que soportar algo? Cuando no lo tolera o cuando algo es pesado, ¿no? Ahí donde uno entra, ¿qué? A soportar algo, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra dice soportando unos a otros es porque realmente no es fácil que la llevemos en armonía, ¿no? Por eso es que dice en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos nosotros soportarnos unos a otros y en la medida de lo posible estar bien unos a otros? Cuando nos aceptamos, como decía Pablo, a mí me gustaría que esta gente fuera diferente, pero yo entiendo que cada uno, ¿qué? Cada uno tiene su propia manera de caminar, ¿no? Amén. ¿Ustedes se acuerdan cuando, no me acuerdo si fue, no, se me olvidó, me llegó y se me fue. Pero bueno, el caso es que aceptando, hermano, a pesar de las imperfecciones, ¿no? Estamos claros, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cuál es la recomendación de la palabra para todo lo que hemos hablado? Porque hablamos ahorita
Y decíamos que la clave de todo, ¿cuál es? La clave para yo saber, no hacerme falsas expectativas de algo, de alguien, es que yo tenga, ¿qué cosa? Sí, la mente de Cristo. Pero, por ejemplo, para yo no tenerme falsas expectativas de Erika, ¿qué debería yo saber, tener con ella? ¿O qué debería conocerla, cierto? Conocimiento. Eso lo hablamos, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el consejo que nos da la palabra, hermanos, en Hebreos. ¿Qué dice la palabra en Hebreos? Para yo no tener falsas expectativas con Dios, ¿qué debería hacer? Conocerlo. ¿Y el conocerlo es sinónimo de qué? ¿Cuál es el fruto del conocimiento? La fe. ¿Cierto que sí? Por eso la palabra dice que si yo quiero agradar a Dios, es decir, no tener falsas expectativas y no darle a Dios lo que yo sé que Él no espera, porque eso es una falsa expectativa cuando yo le doy algo a alguien que esa persona no le gusta o no lo quiere. Entonces es una vana esperanza, es una falsa expectativa, es una decepción. Entonces para que yo le dé a Dios, cuando yo hablo de darle a Dios, no estoy hablando de plata, ¿no? Recuerde que Jesús dijo, ¿de qué cara hay en esta moneda? La del César. Entonces dele al César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. Al César las cosas materiales y dele a Dios las cosas espirituales. Para que uno le dé a Dios lo que es de Él, que le agrade a Él, ¿qué necesita uno? Conocerlo. Amén. Y ese conocimiento, ¿cómo dice el versículo? ¿Qué necesitamos para agradar a Dios? Fe, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces eso aplica para Dios y aplica para todos nosotros, hermanos. Amén. Es imposible que nos agrademos a nosotros mismos si no tenemos fe en nosotros mismos, es decir, si no hay conocimiento, si no tenemos conocimiento de las capacidades que cada uno tiene, de qué es lo que a cada uno le gusta, a cada uno le gusta, qué es lo que cada uno anhela en su corazón, cuáles son las necesidades, cuáles son las fortalezas, debilidades, tenemos que conocerlas. Ahora sí dirá, pastor, pero todos, uno a uno, no, usted tiene su grupo de gente con la que se relaciona, ¿ven? Créame que hay personas, digamos, hay personas que vienen a la iglesia de las cuales no tenemos mucha relación todavía. ¿Por qué no la tenemos? Porque no se ha dado, el tiempo lo hay, el espacio lo hay, pero no se da, digamos, la iniciativa mutua. Yo podría decir como Dios, ¿no? Obviamente marcando la diferencia. Yo estoy aquí. Vengan a mí, y a decir, vengan a mí los que estén endeudados. Pero no, eso no. Vengan a mí los que quieran conocerme. Está bien, amén. Pero usted tiene su gente con la cual usted se mueve y con la cual usted tiene sus expectativas, ¿no? Usted no va a tener decepciones o falsas expectativas de gente con la que no se relaciona. Eso es una realidad. La gente que no se relaciona con Dios tampoco. Por eso hay un principio en la iglesia que nosotros manejamos también. Si usted dice que es hijo de Dios, ¿qué pasa? No, pero ahí hay un principio. Si usted dice que es cristiano o que es hijo de Dios, Dios espera todo de usted. Amén. Si usted no dice que es cristiano, que no es hijo de Dios, ¿qué pasa? Dios no espera nada de usted. Amén. Entonces una persona que no tenga relación con Dios, pues Dios no se va a decepcionar de esa persona ni de esa persona de Dios. ¿Por qué? Porque no hay relación. Amén. No hay expectativas. ¿Qué espera Dios de un pecador? Que se arrepienta nada más, que le entregue su vida a Él y de ahí en adelante va a comenzar ¿a qué? A esperar cosas. Pero lo primero que Dios espera de un pecador, ¿qué es? Que se arrepienta, que le entregue su vida a Él. Pero antes de eso, Dios no espera nada. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esa persona, ¿qué? No tiene la capacidad, no puede. Entonces, más bien, usted le habla de Dios y ¿qué pasa? Todo es locura. Amén. Miren qué fácil es. ¿Por qué Dios no espera nada de un pecador? Porque Dios sabe que esa persona no está muerta, no puede hacer nada. El mismo Jesús lo dijo. Perdónalo, porque esa gente, ¿qué cosa? No saben lo que hacen. Pero en el momento que hay relación, cuando ya Dios pone en esa persona su espíritu, amén, le da herramientas, ahí ya comienza uno ¿a qué? A tener expectativas, a esperar cosas. Amén. Y entre más esa persona reciba, ¿qué pasa? Más cosas se esperan. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le pide. ¿Por qué el Señor peleaba tanto con los fariseos? Porque esa gente tenía un rango, un puesto de liderazgo. Amén. Conocían la ley. Entonces los trataba a ellos de una manera, pero a la gente la trataba ¿cómo? De otra manera. O dígame, ¿en qué parte de la Biblia hay algún pasaje donde el Señor esté a la gente, no a los fariseos, dándole el látigo y hablándole duro? No, les hablaba
bien, les transmitía con parábolas, tenía la paciencia, amén. Pero a los fariseos sí les daba durísimo, ¿por qué? Porque al que más se le da, más se le exige, más se le pide. Amén, hermanos. Entonces, acuérdese, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, qué importante es que sepamos cuáles son sus expectativas con la gente, cuál es la expectativa de la gente con usted, qué puede usted esperar de ellos, qué puede usted esperar también qué pueden ellos esperar de usted. Y eso obviamente implica un proceso de ¿qué? De conocimiento, ¿no? Por eso es que la Biblia dice en Amós, ¿andarán juntos dos? ¿Qué pasa? Si no estuvieran de acuerdo, ¿andarán juntos? No pueden. ¿Y cómo sabe uno si están de acuerdo o no? Porque previamente han hablado, han comentado. ¿Tú para dónde vas? Para la izquierda. Ah, yo voy para la derecha, entonces no podemos caminar juntos. ¿Para dónde vas? Para el norte. ¿Y vos? Para el norte. Ah, bueno, vámonos juntos. En el camino nos vemos. Amén, hermanos. Entonces, ¿caminarán juntos dos si no están de acuerdo? No se puede, ¿no? Entonces, hermanos, vean, con esto de las decepciones se dan muy a menudo, ¿no? Muy a menudo se dan, ¿no? Y es importante como cristianos dar la milla extra, caminar la milla extra, ¿no? Realmente hay que recordar que el Señor anhela que nosotros obviamente no nos comportemos igual que los gentiles o como nos comportábamos antes, ¿no? Que descalificamos a la gente a la primera ni nada de eso, sino que, acuérdense lo que dice la palabra en Corintios, que el espiritual, ¿qué pasa? Todo lo juzga. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento fuimos naturales, fuimos carnales, ahora estamos en un proceso de ser espirituales, entonces sabemos lo que se vive en cada uno de esos barrios, sabíamos cuando eran naturales, por eso el espiritual, ¿qué pasa? Todo lo juzga, puede opinar de todo porque ya pasó por las diferentes etapas, la persona natural no, la persona natural solo conoce este estado, no puede juzgar allá, entonces cuando uno no puede juzgar algo, cuando usted no puede cuestionar algo, lo primero, la estrategia que siempre se ha usado es descalificar, ¿no? Entonces, por eso esa gente está loca. Aquí viene alguien, por ejemplo, y dice, pero mira, no hay ninguna imagen. ¿A quién estarán adorando? La gente está loca. ¿Entiendes? Entonces, una primera estrategia de siempre es tratar de descalificar al oponente, ¿no? Como tal. ¿Estamos claros, hermanos? Amén. Entonces, por ahí anda el tema entre la gente, básicamente, cuando usted sienta que alguien lo decepcionó, o sea, averigüe realmente qué fue que pasó, conozca más a la persona, qué fue lo que pasó, o sea, por qué actuó como actuó, por qué no hizo lo que debería hacer, por qué hizo aquello que usted no esperaría que hiciera. Entonces, no se vaya a la primera, ¿no? Porque eso lo dice primera de Samuel 2:3. Mire lo que dice la palabra, dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca, ¿qué cosa? El pesar las acciones. Entonces, entre nosotros lo podemos manejar. A la larga, ¿cuál es la conclusión entre nosotros? Conocimiento. Conozcámonos, conversemos, entendámonos, sepamos que no todo el mundo piensa como uno. Si usted es una persona perfecta, no espere que los demás sean perfectos. ¿Les ha pasado eso? Hay gente que es muy ordenada y mejor dicho, se enojan porque alguien desordena algo. Dice, es que yo soy un perfeccionista. Está bien, tú eres perfeccionista, pero entonces no exijas que los demás seamos. Manteniendo el orden, ¿no? Es que yo camino así. Bueno, no todo el mundo va a caminar así. Amén. Entonces hay que saber, lo mismo que decía Pablo ahorita, ¿no? Cada uno tiene que su propio don de Dios, cada uno a su forma, ¿no? Amén, hermanos. Estamos claros, ¿no? Vamos a ir ahorita ya en estos últimos minutos, hermanos, a lo que tiene que ver ya con la parte espiritual, con la parte con Dios. Entre nosotros ya lo tenemos claro, yo creo. Hay que conocerse, no espere de gente cosas que usted sabe que esa persona no va a dar. Eso lo tenemos claro, ¿no? Ahora, en el tema con el Señor, hay que saber, hermanos, que ni Dios mismo satisfizo las expectativas de la gente. ¿Amén o no? Dios no lo satisfizo. Y estamos hablando de Dios en su época, su relación con el pueblo de Israel como tal. Acuérdense que el pueblo de Israel no tenía rey. Amén. Porque ¿quién era el que los reinaba a ellos? Dios mismo, por medio de los jueces también. Pero el pueblo, ¿qué dijo? ¿Queremos qué? Queremos un rey, ¿no? ¿Por qué querían cambiar la forma en la que ellos eran gobernados? ¿Por qué querían cambiarlo? ¿Cuándo quiere cambiar uno algo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo uno quiere cambiar algo? Cuando no le llena,
cuando no les satisface, cuando uno quiere cambios. Entonces la gente decía, no, nosotros queremos un rey. Y decían, ¿pero un rey para qué? No, un rey que nos guíe. O sea, pero Dios los guía. Entonces, cuando uno descalifica algo, dice, no, un rey que pelee nuestras batallas. Pero Dios las pelea. No, queremos un rey que vaya delante de nosotros. Pero Dios va delante de ustedes. Entonces al final les salió el cobre. ¿Cuál fue el cobre? Al final como no les convenció ninguna de las excusas, te dijeron, no, queremos un rey como qué. ¿Cómo qué? Como tienen todos los demás. Queremos un rey como tienen todos los demás, que en el fondo quizás era la verdadera razón que los motivaba a eso, ¿no? Querer ser como los demás. Porque el pueblo de Dios siempre se ha caracterizado por ser, ¿qué cosa? Diferente. Bueno, se había caracterizado sigue siendo, porque el remanente mantiene, ¿no? Pero la gran mayoría del que se dice pueblo de Dios hoy en día se ha cansado de ser diferente y más bien quieren ser como ¿qué? Como los demás. Queremos un rey como los demás. Entonces pidieron un rey como los demás. Entonces, una de las principales razones es que se sentían diferentes, extraños. Entonces, el tener un Dios que los reinaba, los hacía sentirse como excluidos. Entonces, eso no llenaba sus expectativas. Se sentían frustrados. Generalmente la gente quiere hacer cambios. Hay los que saben de fútbol ahí y en cualquier cosa, ¿no? Funcionan. Cuando uno pone un equipo de fútbol y ese equipo de fútbol gana, para el próximo partido hay una regla. ¿Cuál es la regla? Eso, Carlito. Equipo que gana, ¿qué cosa? No se cambia. Repite, ¿sí o no? Si las cosas funcionan, no quiere decir que uno las pueda mejorar. Está bien, puede mejorar. Pero si algo funciona, ¿para qué cambiarlo radicalmente, no? Generalmente uno hace ese cambio radical cuando uno no siente la satisfacción, cuando uno no está lleno como tal. Entonces, hermanos, Dios al final no satisfizo en el pueblo de Israel las expectativas que ellos tenían de tener un rey celestial. No las satisfizo. Entonces la gente se fue en busca de otro rey. Y les decía ahorita que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Mucha gente llega a los pies del Señor y eso no llena sus expectativas. ¿Por qué? Por las falsas promesas que hoy en día se les dan, las vanas esperanzas que hablaba el Señor al principio que le leí, de que les prometen una relación con Dios que no implica ningún tipo de compromiso, no implica ningún tipo de sacrificio, no implica ningún tipo de sufrimiento, ¿me entiende? Entonces la gente llega así, como los caballos, ¿no? Como los caballos, así a los pies del Señor. Pero cuando comienzan a ver que realmente el camino que tenemos que transitar es un camino que tiene sus características, que lo vimos la vez pasada, que es un camino nuevo, tienes que dejar lo viejo, es un camino vivo, tienes que salirte de tierra de muertos, es un camino, ¿qué cosa? Angosto, entendiendo que el angosto, ¿qué es? Con dificultades, y es un camino ¿de qué? Falta una, de santidad. Y caminar en santidad no es fácil para muchos. Entonces, hermanos, Dios mismo no, prácticamente la gente tenía unas falsas expectativas de Dios. Jesús tampoco satisfizo las expectativas de la gente que lo esperaba en ese tiempo, como el gran Mesías. ¿Cierto que no? Porque la gente esperaba un Mesías, ¿qué? Guerrero, ¿se acuerda? Y entonces él llegó con un lenguaje ¿de qué? De amor. La gente esperaba un Mesías que llegara en un caballo blanco. ¿Y él llegó en qué? En un burro. ¿Me entiendes? Entonces la gente comenzó como a desinflarse. Por eso los que el domingo de Ramos le decían, Hosana, Hosana, Hosana. Y ya comenzaron a ver que él no llegó ahí a desalojar a los romanos y todo eso, sino que llegó a predicar del amor. Ya después decían, no, hombre, ese no nos sirve. Crucifíquenlo. Suéltenos a uno de los que sí queremos, que pelee. ¿Quién? Barrabás, ¿cierto que sí? Porque así es la gente. Amén. Y no en la época de Jesús, en la época de ahora, ¿no? Bueno, al Señor obviamente la gente le dio la espalda. ¿Por qué? Porque la gente tenía otras expectativas de Él. ¿Estamos claros, no, hermanos? El apóstol Pablo. Vea, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:15 dice, ya sabes que todos los de Asia, ¿qué cosa? Me han abandonado. Y entre ellos, Fagelo y Hermógenes. Entonces, ¿qué pasó con los de Asia con Pablo? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo abandonaron? Porque no le llenó, ¿qué cosa? Sus expectativas. No llegó a sus expectativas, entonces lo abandonaron también como tal, ¿no? No alcanzó a colmar esas grandes expectativas que tenía, ¿no? Y así podemos ver muchos ejemplos, vean. Vamos al ejemplo de esta iglesia, hermanos.
Por esta iglesia han pasado mucha gente. Bueno, yo digo mucha gente como si fueran miles, ¿no? Han pasado gente de lo que obviamente proporcional al tamaño, ¿no? Por aquí ha pasado mucha gente, ¿no? Gente que ha venido, gente que se ha quedado, gente que no volvimos a ver. ¿Por qué no volvieron? Porque la iglesia no llenó sus expectativas. Amén. Si hay algo nos han acusado a nosotros en Efesios 4:23, es que es una iglesia donde no hay unción. Aquí no se mueve el Espíritu Santo. Entonces la gente viene con otras expectativas. Aquí los que nos conocen saben que el culto de nosotros es un culto sencillo. Amén. ¿Venimos a qué? A lo que venimos. Alabamos al Señor, nos saludamos, chicos van a la escuelita, predicamos la palabra, hacemos el llamado, felicitamos a los cumpleañeros, hacemos anuncios. ¿Y qué pasó? Ya. Hay gente que eso no llena sus expectativas. Entonces se van. Ahora, ¿está mal? No, está bien. Amén. Lo que esperamos obviamente es que estén en otro lugar y que sigan todavía agarraditos del Señor. Amén. ¿O no? Entonces, lo que pasa es que a veces se usan muchas excusas, hermanos, para tratar de disfrazar esas falsas expectativas. Voy a hacer un paréntesis nada más. Estaba yo viendo un video ahí que sale en redes sociales de una muchacha. Lo vi muy inocente el video, porque ella llegó ella quería mostrarle a la gente, pues, a veces hay cosas que, ¿para qué? La gente le gusta publicar, pero ella quería mostrarle a la gente su iglesia. Ella llegó con su llave, abrió el local y se pusieron a armar las sillas, a hacer aseo, a limpiar los baños, a arreglar los instrumentos y decía, aquí estamos ordenando nuestra iglesia y todo. Todo eso está bien. ¿Usted le ven algo malo a ese video? No, ¿cierto? ¿No? Pero entonces comienzan los comentarios, ¿no? Usted está equivocada porque la iglesia, eso es un lugar, la iglesia somos nosotros, Dios no habita en lugares de piedra, Dios está en cada uno de nuestros corazones. Bueno, una cantidad de cosas llegó, pero ¿qué es eso? Amén, hermano. Entonces, se buscan pleitos donde no los hay, como tal, ¿no? Y ahorita en estos días de enero comienzan a salir toda esa cantidad de gente que dice que sí, que Dios no habita en un templo físico, que la iglesia somos nosotros, que la iglesia se reunía en casas, que no hay que congregarse, que una cantidad de cosas que ya eso es cuento ya que ya es hasta aburridor, ¿no? El que quiere congregarse se congrega, el que no, no se congrega. Así es sencillo. Lo único que yo le puedo decir a toda la gente, tanto los que se congregan como los que no se congregan, es, el Señor va a venir. El Señor viene, amén. Y lo importante es que cuando Él venga, dice la palabra, bienaventurado aquel siervo, que cuando su Señor venga, lo encuentre, ¿qué? Haciendo aquello que lo dejó haciendo. Entonces, que lo encuentre, ¿qué? Buscándolo a Él. Amén. Buscándolo a Él. Ahora, yo soy, se lo he dicho muchas veces, soy de la idea de que sí es importante congregarse, hay que congregarse. Es parte de los mandamientos del Señor. Amén, hermanos. Entonces, vea, lo mismo, ahora que les decía, ha pasado mucha gente, ¿no? Hay gente que el año pasado hay mucha gente que se fue de la iglesia, hay gente que vino. Nosotros somos una iglesia que se va gente, viene, se va, viene, ¿cierto? Y uno como pastor, uno podría sentirse adolorido, lo que sea, porque sí, le duelen a uno la gente, pero uno espera, en mi corazón espero que estén en otra iglesia, está bien. Pero alguna vez se los comenté, ¿no? Si hubiera una reunión de pastores comentando eso, decir, ya vos, no, a mí se me fueron eso es lo común, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo que a uno le llena a uno como de tranquilidad y de gozo? Que si en esa misma reunión estuviera nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué diría Él? Y el nombre, a mí también me pasó. A mí también me pasó. Juan 6:66. Mira que yo estaba predicando y ¿qué pasó? Todo el mundo comenzó a irse. Todo el mundo comenzó a irse. Y entonces se fueron. Y al final, ¿quiénes quedan siempre? Los de siempre. Amén. Los que creen, los que confían, los que quieren pagar el precio, para los cuales aquel lugar y lo que se predica llenan sus ¿qué? Sus expectativas. Los que no, pues está bien. O sea, eso es normal. Entonces, cuando uno piensa y uno siente como que el Señor diga, no, a mí también me pasó. Wow, y dice, bueno, está bien. Si le pasó al Señor, imagínate. Amén, hermanos. Entonces, eso de las expectativas es bueno tenerlo. Entonces, sepamos siempre eso, ¿no? Dios no satisfizo las expectativas del pueblo de Israel. Jesús tampoco satisfizo las expectativas de la gente que supuestamente Juan el Bautista estaba preparando para que lo recibieran. La gente no estaba preparada y al final no les llenó. Pablo lo abandonaron.
y a nuestro Señor también lo abandonaron. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué Jesús no satisfizo las expectativas de la gente? ¿Por qué creen? Sí, está bien. No, es que te miré así, no, que no cuestionándote ahorita, sino que está bien. ¿Por qué Jesús no satisfizo las expectativas de la gente? Porque Él no vino a satisfacer las expectativas de la gente. Él vino a satisfacer las expectativas ¿de quién? Del Padre, amén. Entonces, cuando usted no viene a satisfacer las expectativas de la gente, ¿qué pasa con la gente? Se decepcionan contigo. ¿Por qué? Porque se sienten frustradas, no era lo que yo esperaba. Amén. Pero no importa, hermano, mientras usted satisfaga las expectativas de Dios, los que son de Dios, ¿qué pasa? Lo van a entender y lo van a compartir. Amén. Van a compartir el gozo. Amén, hermanos. Ahora usted dirá, pastor, ¿y entonces cuáles son las expectativas que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Él espera de mí? Aquí está, en la palabra. Amén. Pero les voy a dar un versículo, un pasaje nada más donde la podemos resumir. Si quiere, vayamos todos para que no se duerman. Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12, hermanos. Deuteronomio 10:12. Todo está terminando con 12, hermanos. El año pasado Proverbios 14:12, este año Proverbios 13:12. Ahorita estamos en Deuteronomio 10:12. Ahora salen corriendo a jugar el 12. Bueno, no importa, está bien. Pero no tengas esas expectativas, son vanas expectativas. Amén, hermanos. Vea, dice la palabra en Deuteronomio 10:12, hermanos. Dice, ahora pues, Israel. ¿A quién está hablando el Señor? ¿A quién está hablando el Señor? A nosotros. Y más concretamente, a mí, ¿no? A mí, hágalo personal, ¿no? Ahora pues, póngale su nombre. Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad, ¿no? Imagina, ahí hay 5 cosas nada más en ese pasaje que acabamos de leer. 5 cosas que si nosotros en este año que está arrancando lo hiciéramos, suficiente. Ahora sí irá a pasar, pero nada, 5 cosas está todo. Sí, pero imagine lo que el Señor dice. Primero, ¿qué espera Dios de ti? Que le temas a Él. Ya todos manejamos lo que es el temor a Jehová, ¿no? No en vano la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Pero no es un temor de miedo, sino ese temor, el mismo temor que tenía David cuando pecó, ¿se acuerda? Ay, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. O sea, tener ese miedo a perder esa relación con el Señor. Temamos a Él, básicamente. Y ese temor, ¿cómo se ve traducido? En ese respeto hacia Él, como un padre, que es. Amén. Cuando uno le tiene temor al papá de uno, no es que le tiene miedo. Bueno, hay unos hijos que sí le tienen miedo, pero ese temor más bien como de tener esa relación, de tenerlo siempre ahí, de que un día dejemos de verlo. ¿Amén? Bien, es respetarlo como padre, reconocer que su majestad, valorar esa relación cercana que tenemos, valorar sus consejos. Todo eso tiene que ver con el temor a Jehová. Amén. Es lo primero que Él espera. Después dice, andar en sus caminos, que tiene que ver mucho con ¿qué? Con la obediencia, ¿no? Y ya lo hablamos ahora de los caminos, que tienen que ser nuevos, vivos, es un camino angosto, es un camino de santidad y todo eso, ¿no? Que andemos en sus caminos, tiene que ver en la sintonía que tenemos con Él, en que cada caminar nuestro sea agradable a los ojos de Él, que andemos en sus caminos. Después dice que lo amemos. Ya todos sabemos que uno no ama al que no conoce, ¿no? Y para conocer al Señor, primero hay que tener temor de Él. Amén. Tener temor de Él, valorar la relación con Él, caminar por donde Él camina. Porque, ¿qué mejor manera hay de conocer a alguien? Cuando uno camina con esa persona. Braulio, ¿cuánto llevas caminando con Paola? ¿Cuánto llevan de matrimonio? ¿Cuánto llevan? 14 años. 14 años, otros llevarán 20. Otros llevarán 1, 2, 3. Entonces, entre más camina uno con una persona, ¿qué pasa? Más la conoce. Y si más la conoce, hay 2 opciones.
Entre más conoce a una persona, o más la ama, o más la odia, ¿no? Y si ustedes siguen juntos, porque creo que va por el lado del amor. ¿Amén? ¿Amén o no? Entonces, que lo amemos, dice el Señor. Por eso es que Él dice, vea, primero, que nadie se pierda, que le entreguen vida. Y segundo, que me conozcan. Porque si no entran aquí a esta fase del conocerme, no me van a amar. Y yo necesito que me amen, dice Dios. Necesito que me amen. ¿Por qué? Puede ser. Pero también, 1 Corintios capítulo 2 dice, es importante que amemos a Dios porque ¿saben qué cosa? Hay grandes cosas que Dios tiene preparadas, que ni han subido a corazón de hombre ni nada de eso. ¿Pero para quiénes son? Para los que aman a Dios. Entonces, por eso es importante amarlo. Y para amarlo hay que caminar con Él. Y para caminar con Él hay que tener temor de Él. Vamos en orden, ¿ah? Después dice que le sirvamos. Acuérdense que la palabra servir, ¿qué es? Trabajar, ¿no? Servir. Acuérdense lo que dice la palabra, ¿no? Todo el que ha sido liberado de esclavitud está llamado ¿a qué? A servir, a ser hecho siervo suyo y como fruto, la santificación. Entonces, usted no puede servirle al Señor si primero no lo ama. Porque difícilmente uno va a hacer, bueno, usted dirá, pastor, yo conozco más de un siervo que le sirven a un amo y odian al amo. Pero acuérdense, si estamos hablando de esclavos, la mayoría de los esclavos odiaban a los amos, ¿no? Pero era porque estaban ahí en contra de su voluntad. Y si estamos hablando de la gente que trabaja para alguien que no ama, es porque uno recibe un ¿qué? Un pago, ¿cierto? Decir, pero aquí estamos hablando de servir, ¿qué? Eso no tiene remuneración. Servir a Dios no tiene paga monetaria. Que obviamente si uno acomoda su vida y entre ellos su parte económica, uno se puede ver beneficiado desde el punto de vista económico. Pero no es que a uno le va a llegar un cheque del cielo, pues. ¿Amén o no? Entonces, usted no puede servir a Dios si no lo ama. Y lo mismo, usted no puede amar si no camina con Él. Y usted no puede caminar con Él si no tiene temor de Él. Todo va en orden. Y por último dice que guardemos sus mandamientos, ¿no? Tiene que ver mucho con el testimonio que uno da como cristiano. Testimonio cristiano como tal, que nosotros podamos ser embajadores de Cristo, representantes de Él. Por eso es que la palabra dice que nosotros somos recipientes, amén, somos lámparas, o somos recipientes donde el Señor ha depositado en nosotros, ¿qué cosa? Su perfume. ¿Para qué? Para que lo esparzamos, amén. Siempre les ponía el ejemplo cuando pasa al lado de uno alguien que huele rico. Y hasta uno le va a preguntar, mira, ¿de qué perfume es? ¿Y a dónde lo venden? ¿Cierto así? Pero cuando pasa al lado de uno alguien que huele feo, nada que ver, ¿cierto así? Entonces, el Señor ha depositado en nosotros, ¿qué cosa? La esencia de su perfume. Entonces, nosotros tenemos que ser recipientes, ¿qué cosa? Dignos de llevar ese perfume con nuestro testimonio, ¿no? Amén, hermanos, que seamos buenos embajadores de Él. Acuérdense que un embajador es el representante de alguien en tierra extraña. Amén. Un embajador de Costa Rica en Rusia está en Rusia, es tierra extraña, pero es un representante del gobierno ahí. Nosotros estamos en tierra extraña, pero somos representantes del reino, ¿dónde? Aquí. Pero para uno ser un buen representante tiene que conocer a aquel que representa. Amén, hermanos. Entonces, ahí en esas 5 cosas, hay 5 puntos importantes que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora, terminando, hermanos, ¿cuál creerían ustedes que es la gran expectativa de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuál es la gran expectativa? Resumiéndola en una sola. Ya dijimos que el Señor quiere que nosotros le temamos, que lo amemos, que le sirvamos, que guardemos sus mandamientos. Todo eso lo espera. Pero ¿cómo podríamos resumir como la gran expectativa que Dios tiene para nosotros? Que lo que Él espera que nosotros tengamos. Pero la más importante, ¿qué es lo que Él espera? ¿Ah? Que tengamos la mente de Él. Todo. Ahorita sí es más extenso, ¿ah? Por allá lo dijeron. O sea, la vida eterna, que Él dio la definición larga, ¿no? Dice, la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que eres mío. ¿Qué es? La vida eterna. Esa es la gran expectativa, hermanos. Ahí, en eso se centra toda la expectativa de Dios para con nosotros.
que nosotros alcancemos la vida eterna. Y usted diría, pastor, ¿y por qué cree que ahí está la gran expectativa? Porque si nosotros alcanzamos eso, es porque tuvimos temor de Él, porque caminamos con Él, porque lo amamos, porque lo servimos, porque guardamos nuestro testimonio, sus mandamientos. ¿Me entiende? Porque nadie que haga lo anterior no podría alcanzar la vida eterna. Ahora, cualquiera podría decir, pastor, pero el ladrón de la cruz no hizo nada de eso y alcanzó la vida eterna. Bueno, es que ese es un caso particular de una persona que estuvo en el lugar indicado con la persona indicada. Amén. Pero ninguno de nosotros sabemos exactamente cuándo vamos a morir ni en qué momento vamos a morir. Amén, hermanos. Entonces, que alcancemos la vida eterna, ahí radica todo, todo. Ahí están todas las expectativas, o ahí se puede centrar la expectativa que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermanos, vean, en resumen, no tengamos unas expectativas muy elevadas ni de la gente ni de Dios. Dios no va a hacer nada que se salga de lo que Él, de la forma en la que Él trabaja, ¿no? Ya ¿cómo trabaja Dios? Aquí está en la palabra. ¿Qué espera Dios de mí? Hemos visto algunos puntos, pero hay muchísimos más en la palabra también. Pero a la larga lo que el Señor anhela para sus hijos, ¿qué es? Que alcancen su vida eterna, ¿no? Amén, hermanos. Por eso es que él decía en 3 de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo. ¿Cuál? Que mis hijos anden en la verdad. Yo no tengo mayor gozo que mis hijos anden en la verdad, decía Dios. Para los que somos padres, no hay mayor gozo para uno como padre saber que sus hijos van bien, por la senda correcta, siendo buenas personas, buenos esposos, buenas esposas, buenos profesionales, buenos hijos, buenos amigos, fieles, íntegros. No hay mayor gozo para uno como padre. Amén. No hay mayor gozo para Dios que sus hijos anden en la verdad. Amén. Proverbios 15:20 dice que el hijo sabio, ¿qué pasa? Alegra al padre, ¿no? Amén, hermanos. Y nada más termino con esto que les dije ahorita, en principio, ¿no? Recuerde, si usted es hijo de Dios, si usted es cristiano, ¿qué pasa? Dios espera todo de usted, ¿no? Si usted dice que no es hijo de Dios o no es cristiano, Dios no espera nada de usted. Apliquemos eso entre nosotros, ¿no? Si usted no tiene una relación con una persona, pues usted no espera nada de esa persona. Y esa persona tampoco espera nada de usted. Amén. Pero si usted tiene una relación con una persona cercana, hay expectativas, ¿no? Ya uno espera algo de la persona y esa persona espera algo de uno. Para que no hayan falsas expectativas, hay que entrar en un proceso de ¿qué? De conocerse. Conocimiento. ¿Para qué? Para que si las expectativas que tenemos están muy elevadas, hagamos como Pablo. Bajémosle la temperatura al asunto y hagámoslas más realistas, más alcanzables, más medibles. Y de esa manera nos evitaremos, ¿qué cosa? Decepciones. Porque una falsa expectativa genera decepciones. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Gracias te damos, Señor, por esa linda oportunidad que hemos tenido de, arrancar el año, obviamente, hablando un poco de esto, ¿no? Que no es nada nuevo tampoco, no estamos inventando el agua tibia, como dicen por ahí, simplemente que son fechas de oportunidades en las cuales propongámonos cosas que sean alcanzables, ¿no? Sobre todo en la relación como iglesia, en la relación con el Señor, pero que sean alcanzables, ¿no? Todos, ustedes, yo, los que están en el video, de seguro que hay cosas que el año pasado quisimos hacer y no hicimos. Y probablemente revisando, escarbando, no las hicimos, no porque fueran imposibles, sino porque nos faltó dar la milla extra, ¿no? Un poquito de esfuerzo como tal, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, le decía el Señor a Josué, ¿no? Y eso es lo que el Señor anhela de nosotros, que seamos personas esforzadas, es decir, que saquemos fuerzas más allá de las que tenemos, ¿no? Todos sabemos lo que podemos dar, pero si nos esforzamos un poquito podemos dar más todavía, ¿no? Eso lo tenemos claro. Yo no sé si usted lo tenga claro, yo lo tengo claro. Hay muchas cosas que podemos hacer todavía y que podemos dar y muchas cosas que podemos mejorar también. Así es que te damos gracias por esta linda oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a esto, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí o ahí en el video que usted entendió hoy, que usted está arrancando este 2025 con la misma pregunta que se hacía de Gedeón, yo no sé dónde está Dios porque yo nunca lo he visto, realmente no sé dónde andará. Pues bueno, Él está donde siempre ha estado, usted es el que tiene que acercarse a Él. Si usted quiere disfrutar de las bendiciones de Dios, usted tiene que ser hijo de Dios.
Y la única forma de ser hijo de Dios es por medio de un nuevo nacimiento. No hay otra forma. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que sí lo recibieron y creyeron en él, les dio el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy entendió eso, ¿no? Y quiere arrancar este 2025 diferente. Acuerde, el año no va a ser diferente solo porque cambió el almanaque, ¿no? El año va a ser diferente si usted toma la decisión de ser una persona diferente también. Adquirir una mentalidad diferente, entrar en un proceso diferente, caminar por un camino nuevo, camino vivo. Sálgase de ese camino viejo que no le ha traído sino amarguras y decepciones, ¿no? Entréguele su vida al Señor. Y ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro, Señor, de que caminar contigo no es simplemente un anhelo en el corazón de la gente, ¿no? Hoy me ha quedado claro que caminar contigo, primero que todo, es una decisión personal. Una decisión que hay que tomar genuinamente, valientemente, con firmeza, con solidez, Señor. Y hoy arrepentido, arrepentida, como nunca antes la tomo, Señor. Clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Para amarte, servirte, adorarte, Señor, conocerte. Hacer cosas que te agraden a ti como buen hijo, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. Siempre lo hacemos, porque no es una decisión fácil. A veces la gente dice, ay, tan fácil que es recibir al Señor. No, está bien, la oración es fácil, pero eso no, digamos, no es la oración en sí, ¿no? Es la decisión que uno está tomando, y no solo la decisión, sino el proceso que está iniciando, ¿no? Todos los procesos que arrancan, si no se les da continuidad, no llegan a ningún lado, ¿no? Entonces, lo animamos nada más, busque una iglesia donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra, busque una congregación que le brinde ese soporte, ese acompañamiento, ese cariño, ¿no? Que usted se pueda sentir como en familia. Y si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, estamos aquí en Cartago Centro, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Y recuerde, hoy domingo, como todos los domingos, hoy arrancamos también en la radio, en la 105.9, la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Usted puede entrar por la radio o puede entrar en urbano106.com, chat en vivo, y ahí estamos compartiendo una horita también de un mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.